Desde hace apenas unos días hay un banco estadounidense que está poniendo a todo Wall Street y a las bolsas europeas también en jaque y especialmente con énfasis al sector financiero. Este es el Silicon Valley Bank. ¿Qué está ocurriendo realmente y cómo puede desarrollarse en el futuro? El Silicon Valley Bank es un banco nacido en los años 80 y que principalmente, al estar en la cuna de las tecnológicas en California, lo que se quiso dedicar desde el primer momento es a dar ese apoyo financiero a todas estas startups, a todas estas grandes compañías que después durante los años hemos ido conociendo. Además, es un proyecto en el que hoy en día normalmente los bancos no suelen estar bastante interesados, ya que el invertir en ciertas startups conlleva un riesgo mucho mayor que si invertimos en empresas con ya una consolidación de años atrás y que nos pueden hacer perder bastante dinero. Ahora bien, este banco tiene aproximadamente unos 200.000 millones de dólares en activos y está entre las listas de los bancos más grandes de los Estados Unidos. Aunque, pese a que veamos este dato, se queda realmente lejos de los grandes colosos de las finanzas norteamericanas como puede ser JP Morgan, Bank of America o Citigroup. En las últimas 48 horas especialmente ha pasado a la acción y ha pasado al foco mediático por haber caído realmente mucho en bolsa. Y cuando hablamos de mucho es que durante el día de ayer cayó aproximadamente un 60% en una única sesión. Y hoy se ha parado la cotización antes de abrir la sesión de Wall Street porque la acumulación ya en las 48 horas era de aproximadamente el 86% de caída, lo que conlleva a una pérdida gigantesca para el banco. Y la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo es de dónde viene esta situación y por qué de repente este banco se ha hundido un 86% en apenas 48 horas. Y es que principalmente viene de un movimiento, de un ajuste de balance del Tesoro americano, donde ellos tenían una posición aproximadamente de 21.000 millones, pero tenían un rendimiento muy inferior al que están rindiendo aproximadamente los bonos americanos en la actualidad, que es el bono a 10 años está en el entorno del 3,9%, 4% dependiendo del día en el que lo miremos. Aproximadamente su rendimiento estaba en el entorno de entre el 1,7 y el 1,8%, es decir, prácticamente la mitad del rendimiento, y al deshacerse de esa posición han tenido unas pérdidas netas aproximadas de 2.000 millones de dólares. Además, al mismo momento de conocerse ese gran agujero financiero que tenía el banco, se anunció también que se iba a hacer una emisión de acciones por valor de casi 1.800 millones de dólares. Esto, normalmente cuando lo hace cualquier acción, no es nada positivo, porque significa que cualquier accionista, en el momento que nosotros ofrecemos más acciones, cuando aumenta la oferta, nuestro valor va a verse disminuido. Por lo tanto, nuestro potencial, nuestro, valor de venta se va a ver muy perjudicado y en este sentido vemos las grandes caídas justificadas en este sentido. Y una duda que nos puede surgir aquí es si estamos emitiendo casi 2.000 millones de dólares, pero el valor del banco en activos reales es de aproximadamente 200.000 millones, ¿por qué una posición que supondría aproximadamente el 1% está desplomando a esta acción casi un 86% en apenas 48 horas? Pues principalmente porque al tratarse de activos riesgo, los inversores normalmente suelen irse con una mayor volatilidad y con mayor rapidez. En este sentido, si vemos que la estabilidad no es lo suficientemente buena, un inversor de alto riesgo no se va a quedar ahí para comprobarlo. Y en este sentido, esto va arrastrando uno tras otro hasta que la salida de capital se hace masiva. En este sentido también lo que podemos resaltar es que este tipo de bancos normalmente suelen estar más expuestos a este tipo de crisis, como lo pueden ser los más consolidados o los más diversificados que mencionábamos anteriormente, como JP Morgan, Citigroup o Bank of America. Y a partir de este punto, ¿qué es lo que puede ocurrir de aquí en adelante? Porque en el momento que las acciones ya se han desplomado y estamos viendo que han vuelto a niveles de muchos años atrás con un 86% de caída, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues ya se está empezando a hablar de trocear el banco como si fuera algo similar a lo que ocurrió durante la crisis financiera del año 2008, donde grandes empresas financieras como por ejemplo AIG, que por ejemplo consiguió sostenerse y llegar a sobrevivir, no como lo hizo por ejemplo Lehman Brothers, se empezaron a trocear en distintas partes y los negocios se fueron diversificando a distintos bancos como Bank of America, JP Morgan o Citigroup en menor medida porque lo pasó bastante peor durante dicha crisis. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que este banco, al ser de menor capitalización, lo que va a ocurrir es que distintas áreas de su negocio serán trasladadas a un banco donde Atlantic Equities ya está ofreciendo 500 millones por la compra y las otras probablemente se mantendrán con una deuda más a corto plazo en el que tengan que volver a reinvertir.
¿Significa esto que va a arrastrar a todos los demás bancos y vamos a ver otra vez una gran crisis financiera? Pues no sería lo más probable. De hecho, es que esta absorción, ya sea por capital privado o incluso con ayuda de capital público, será lo más lógico y será lo que absorba todo este impacto y al final ni siquiera incluso veamos la quiebra de este banco. En el caso de que sí la viésemos, sería porque literalmente no le ha convencido la posición a ningún banco, no quieren comprar su deuda, no quieren comprar sus posiciones y en ese caso se le dejaría caer teniendo en cuenta las consecuencias que esto podía acarrear no solamente al sector tecnológico, sino en general al desarrollo de la economía estadounidense, como ya nos recalcó Bill Ackman hace apenas 24 horas. Por supuesto, en este tipo de casos nunca hay que descartar ningún escenario, y es que, como digo, lo más probable es esa diversificación y esa separación de las divisiones que pueda tener el banco con sus posiciones, pero la quiebra no se puede llegar a descartar tampoco. Por lo tanto, mucho cuidado porque si alguno está interesado en comprar alguna acción de este banco, puede haber muchísima volatilidad. El que haya caído un 86% en la actualidad no significa que no pueda caer otro 50% tranquilamente durante la semana que viene y es algo que puede acarrear bastante riesgo, sobre todo para los inversores minoristas. ¿Qué piensas tú sobre este banco? ¿Crees que llegará a quebrar por completo durante las próximas horas? ¿Crees que en cambio lo absorberán los grandes bancos y veremos cómo el capital privado y capital público acaban amortiguando toda esta caída? Déjamelo saber en los comentarios y si te ha gustado el vídeo no olvides darle a ese botonazo de me gusta, suscribirte al canal activando la campanita para futuras notificaciones y checar los links de la descripción como mi Twitter, mi PayPal o mi página web donde podéis consultar precios objetivos de todos los sectores en las acciones del S&P 500 y nos vemos en el próximo vídeo.